Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente para hablar de la sentencia, del análisis, de lo que ha sucedido en el día de ayer, Pablo. Bueno, muchas gracias ante nada. Sí, justamente ayer comenzábamos antes de lo que fue el conocimiento del veredicto y de la sentencia completa, ¿no? Que son 163 páginas de fundamentos de por qué este tribunal entendió que a 5 de los acusados, ahora condenados, les correspondía la prisión perpetua por ser agravado el homicidio, por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas, como es este caso, y a los otros como partícipes secundarios, cómplices, para que se entienda, como cómplices de estos delitos, a la pena de 15 años de prisión. Paulo, te interrumpo un momentito. Tenemos en videollamada al doctor Luis González, es juez de la Cámara Federal de Corrientes. Buenos días, Luis. Los saludan Nicolás y Amelia. ¿Cómo le va? Buenos días, Amelia y Nicolás, y buenos días, Paulo. Querido Buenos amigo, le días. mando un gran saludo. ¿Qué tal? Gracias. Buen día, ¿cómo le va, doctor? Bienvenido. Bueno, Muy bien. análisis de esta Muchas gracias. sentencia que hablábamos recién y que hizo referencia también aquí el doctor Paulo hablando de eso. ¿Cuál es su apreciación con respecto a eso? Sobre todo pensando, ¿no?, en esto que tiene que ver con la condena que ha sido perpetua para 5 de ellos y 15 años de prisión para el resto de los que conformaron esos 8 jóvenes. Bien, como señaló Paulo acertadamente, la sentencia tiene 163 hojas, o sea, hay una extensa fundamentación de las pruebas que el tribunal valoró para llegar a ese veredicto y a esa sentencia. Y básicamente lo que considera el tribunal es que de los 8 acusados, solamente 5 acometieron con el propósito de matarlo a Fernando Díaz Sosa. Báez Sosa, perdón. Y los otros 3 imputados participaron, pero su participación no se consideró que fuera necesaria para cometer el homicidio. Es decir, que sin su participación el homicidio se hubiese cometido de todas maneras. En la secuencia de los hechos que describe la sentencia hay 2 tramos, ¿no? Hay un tramo en donde, si bien todos estuvieron de acuerdo en agredir inicialmente a Fernando, luego de una primera agresión, en un primer momento donde él recibe un golpe adelante y otro atrás, ahí, digamos, cae al piso y queda semi-inconsciente. Ahí viene el segundo tramo de la acción, y en ese segundo tramo de la acción, según los jueces, solamente 5 de ellos agredieron con la intención de matarlo, aprovechándose de la situación de indefensión generada por el golpe y su estado de semi-inconsciencia para matarlo a Fernando. Mientras que de los otros no se dice que hayan podido dominar la situación de modo que puedan ser considerados coautores. Por eso es que a los primeros se le aplicó una pena, se los condenó a una pena perpetua, mientras que a los otros una pena de 15 años, que es una reducción de la pena perpetua para los partícipes secundarios, que es lo que está previsto en el Código Penal. Esto ha sido, pensando también en lo que significa a nivel justicia, ¿no? También marcar un precedente sobre esta cuestión, debido a que, bueno, a ver, si nos ponemos a repasar en la historia, no es el primer caso en esta situación. Sí es el primer caso que se trató y que tuvo una visibilidad en los medios de comunicación. Sí, no es el primer caso en el país. Lamentablemente, yo lo decía en otra entrevista que me han hecho, lo lamentable es que la sociedad naturalice este tipo de violencia, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a que los fines de semana un grupo de chicos salen de un boliche, se agarran a las piñas, a veces terminan con lesiones graves, otra vez se termina de manera peor, como en este caso. Lo que no se había visto, creo yo, hasta este caso, es la hazaña con que se habían ejercido el hecho contra la víctima y también hasta el hecho de que se haya filmado esa situación, ¿no? Es decir, lo que está demostrando un grado de indiferencia ¿sí? ante el dolor de la víctima que es realmente llamativo, ¿no? Pero me parece que si para algo sirve esto es para que discutamos como sociedad, ¿no? Cómo debemos tratar la violencia y si vamos a naturalizarla de esta manera, que estas son las consecuencias, ¿no? Doctor, le consulto. Hay un pedido de parte de los padres de Fernando Báez Sosa y del abogado
que solicitan que estos 3 imputados que le dieron menor pena piden que también se les dé perpetua por extensión del daño causado. ¿Qué quiere decir esto? En verdad, no sé a qué hacen referencia con eso todavía. Hay que ser en esto bastante prudentes en el sentido que hay que ver, todavía está en etapa de recurso, la sentencia no quedó firme y probablemente cuando se interpongan los recursos se podrá saber cuáles son los fundamentos que la parte querellante da para solicitar esto. En principio, la extensión del daño causado es una pauta de mensuración de la pena que tiene el artículo 41 del Código Penal. Pero la pena de perpetua o no depende de que se lo considere o no coautores. Y lo que la sentencia dice es que no son coautores estos 3 últimos, sino que simplemente han sido partícipes necesarios. Si la extensión del daño es una cuestión a mensurar en la pena, pero de aquí lo que se trata es saber si ellos fueron coautores o no. Sobre todo porque la sentencia dice que en el último tramo, o sea, cuando Fernando ya estaba en el piso y semi inconsciente, los que arremeten contra él para matarlo son solamente esos 5 a los que se los consideró autores de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas. Pablo, usted tuvo contacto con la sentencia, digo, ¿qué dice? Como para refrescar aún más, digo, pensando en la casa, quienes están viendo y quienes están interpretando todo esto que tiene que ver con el después de la sentencia. Sí, justamente ahí relataba, y para mí es un gran honor compartir con Luis este análisis. Yo me tomo el atrevimiento de decir algo más. Para mí no hubo 2 segmentos de acción criminal, hay uno solo, por eso mi postura es que aquí no se tratan de homicidios agravados, sino, es más, en la resolución de ayer toman nota de una jurisprudencia que habla de la actualización, ¿no?, de este conocimiento de que podía morirse, de que podía resultar la muerte. Y eso es propio del dolo eventual, ¿sí? Esa actualización de que ese resultado puede darse, ¿sí? Entonces, para mí fue un solo despliegue de acción criminal y que el arma, por decirlo así, utilizada fueron las patadas, ¿sí? Y que era muy probable que acontezca ese hecho, pero no era un resultado querido, no había una resolución definitiva de matar. Esto es lo que decía, y creo que por eso, y fundó el tribunal en que el concurso premeditado, el plan previo, se da por el hecho de que son amigos. Eso es bastante endeble. Lo que sí creo, y en esto un poco escuchándolo ayer a Méndola, hablaba de por qué algunos sí y otros no. Creo que sí hay una coautoría de todos, pero en función de un homicidio simple. Sí, eso creo. Creo que es la famosa coautoría en un homicidio simple con dolo eventual. Sigo sosteniendo eso, por lo menos. Creo que los otros no son cómplices. Son tan autores en el reparto funcional como estos 5 condenados a perpetuo. Deberían, digo, en esta recusación que se puede llegar a hacer y que seguramente se va a dar y vamos a conocer más detalle más adelante, ¿se pediría eso? ¿La querella pediría esa posibilidad para estos 3 que fueron condenados a 15 años? Aparentemente sí. Ahora lo que digo es que, insisto, la defensa irá, estimo. Hay un gran problema también aquí. Tienen una misma defensa. Esto también había sido apuntado incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En estos casos es necesario que cada uno cuente con una defensa efectiva y esto tiene que ver con que cada uno tenga su defensa técnica. Aquí está, la defensa fue también grupal. Creo que hay un gran desacierto, digamos, en términos estratégicos. Doctor, su apreciación con respecto a lo que dice Paulo de esto, ¿no? De que la defensa de manera conjunta se dio de esa forma y no de otra, o por qué no, según su postura. Mire, lo que ocurre es que esas son estrategias del defensor. En esta clase de casos lo que ocurre es que generalmente se trata de tener una sola estrategia defensiva, porque de lo contrario puede suceder que si cada uno elige su propio camino, terminen todos perjudicados. Esto es un poco como el dilema de los prisioneros, una cuestión que se plantea desde el punto de vista lógico, ¿no? Esto es que si es más conveniente que todos confiesen o es más conveniente que cada uno calle, y ahí empiezan las dudas sobre si uno habla y el otro calla
calculo que lo que habrá pensado la defensa es que era más conveniente desde el punto de vista técnico tener a todos bajo una sola órbita defensiva. Ahora, si esto perjudicó o no la estrategia de la defensa, en verdad no lo sé. Pareciera, a mi modo de ver, que no, porque el tribunal separó muy claramente la situación de 5 con relación a los otros 3, perdón. Así que no creo que en esto haya habido una merma de la defensa. Ese es mi modo de verlo. Doctor, muchísimas gracias por su punto de vista, muy claro todo. Al contrario, muchas gracias. Un gusto nuevamente compartir con Paulo un momento de estos donde siempre nos encontramos para discutir estos temas jurídicos. Y gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, buen día. Gracias, doctor. Bien, continuamos nosotros acá haciendo el análisis de la sentencia con Paulo. Bueno, ¿te parece que compartamos, Paulo, estas placas que tienen que ver también y para explicarle a la gente, ¿no? Bueno, ¿cuántos serán los años que tendrán estos jóvenes al culminar, digo, ya cuando tengan una sentencia efectiva? ¿Qué vemos en las placas? Vemos en pantalla, por ejemplo, Máximo Thompson y Matías Benicelli van a tener 58 años al momento en que recuperen su libertad. Al mismo tiempo, Enzo Comelli y Ciro Pertosi van a tener 57 años y Luciano Pertosi, que actualmente tiene 21 años, va a recuperar la libertad a los 56 años. Todo esto por la sentencia de cadena perpetua. ¿Qué significa eso en ese Bien, sentido? Digo, por la edad de los jóvenes, Sí, Claro, primero, por la no- situación en la que se encuentran. Los vemos los últimos 3 que les dieron menor pena. Blas Sinali va a tener 36 años cuando recupere su libertad. Actualmente tiene 21. Lucas Pertosi y Ayrton Violas, de 23 años cada uno, van a tener 38 años cuando vuelvan a las calles. bien. Esto es un tema súper complejo. Primero, esta placa está muy bien porque son los 15 años, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Ujú, Una condena claro. no firme, como explicó el doctor González. Porque además, conforme la reforma que Sí. existió en el 2017, una reforma anterior a estos hechos, la van a cumplir, como dije ayer, de punta a punta. La anterior placa es de 50 años. Porque esto, vi en varios medios esa confusión. Son 50 años porque esa es la pena máxima prevista en nuestro ordenamiento jurídico argentino. Y como desde el 2017, no, por ser homicidios agravados, no van a tener la posibilidad de una libertad condicional, a los 2/3 del cumplimiento de esta pena, que serían los 35 años, entonces la van a cumplir de punta a punta hasta los 50 años. Es más, algunos autores más pesimistas dicen que es más de 50 años por las accesorias legales, digamos. Pero concretamente, estamos hablando de personas que están condenadas a muerte de una manera, con un término que es un eufemismo decir 50 años de prisión. Porque siquiera van a tener la posibilidad de egresar por libertad condicional a los 35 años de estos 50 años en total. Por otro lado, recordar que los genocidas en esta Argentina fueron condenados a perpetuas que representaban 25 años. De hecho, muchos de esos genocidas, ustedes saben lo de la prisión Sí, sí. domiciliaria, pero también están ahora gozando de salidas transitorias. Es decir, en pocas palabras, estas personas, hasta ahora 5 personas, fueron condenadas a penas muchísimo más graves que los genocidas en la República Argentina. Y eso nos tiene que llamar la atención. Le tiene que llamar la atención quizás en la posibilidad de cambios en la justicia, en los códigos, el Código Penal, No, sobre no todo. lo creo porque a cada hecho luctuoso, dramático, fatal, ha habido un incremento de las penas. Sí creo que ojalá se desande. De 2004 arranca con la famosa reforma de las leyes Bloomberg y luego en el 2017 fue, ustedes saben, el femicidio del caso Micaela García, ¿sí? Que produjo esta reforma en la ley de ejecución de la pena y en el Código Penal, artículo 14, para ser más específico, que imposibilita cualquier egreso anticipado. ¿Sí? Entonces, cada reforma que hubo en realidad fue agravando la pena
la pena, la cantidad de años de prisión en pocas palabras. Insisto, estas personas condenadas en el día de ayer, aún sea de una manera firme, recibieron más castigo que los genocidas del plan sistemático criminal de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Eso no debe pasar en el Estado de Derecho. Bien. Quiero hacer mención, una breve corrección. Las placas que habíamos mostrado anteriormente con la edad que tendrían los chicos al momento de salir, los jóvenes, hay una corrección. Se hicieron nuevamente los cálculos de acuerdo a la edad que tienen y a la pena que recibieron, y estas son las edades que tendrían al momento de cumplir la condena. Un poco más grandes. Máximo Thompson y Matías Benicelli van a tener 73 años. Enzo Comelli y Ciro Pertossi, 72 años, y Luciano Pertossi, 71. Ya prácticamente edad de jubilarse, ya deberían estar jubilados si llevasen una vida normal de trabajar, aportar y jubilarse. Pero ellos van a pasar su vida prácticamente adentro, encerrados. Así es, ese es el panorama. Ese es el panorama, insisto, en esta comparación que hice. Siempre las comparaciones son odiosas, pero es importante poner en número. Habíamos hablado algo ayer de qué tan distintos como personas somos al mataron, porque está claro que fue un homicidio, esto nadie lo discute. Esto hasta la propia defensa ha dicho nada más que quería que sea un homicidio en riña o un preintencional. Nadie discute que ha sido un homicidio, que a Fernando lo mataron. Ahora la pregunta es, cuando la sociedad en general, no lo sé, no lo sé si en general o son las pulsiones que se generan en la sinergia con los medios comunicativos, pide una pena, un castigo de 50 años de prisión, no está pidiendo lo mismo para estas personas. Entonces, ¿qué tan distintos somos y qué tantas condiciones morales tenemos de reprochabilidad, ¿no? Tenemos una nota donde mencionan los padres de Fernando Báez Sosa sus sentimientos y se expresan con respecto a estas sentencias. Vamos a verlo. La verdad que después de tanta espera durante 3 años y escuchar el veredicto hoy, sonó fuerte cuando dijo perpetua y sentí una emoción al escuchar, que también me dio un poco de paz en mi corazón, porque sé quiénes fueron los que realmente asesinaron a mi hijo, y un poco de calma. Y a partir de ahora es como que nace una historia muy importante en la justicia argentina, al ser condenados estos asesinos que arrebataron a nuestro hijo de la manera más cruel, y estamos conformes. Y empieza una nueva etapa en nuestra vida que vamos a seguir luchando día a día para que quede firme la sentencia de estos asesinos. Perdonarlo es muy difícil, porque a mí me arrebataron un hijo que solamente quiso ir a divertirse, a disfrutar, y yo como madre y Silvino como padre, nosotros lo estábamos esperando en nuestra casa. Pero mi hijo regresó, pero en un cajón cerrado, de la que nunca más va a salir. Su ausencia también es perpetua, y nuestro dolor también es perpetua para siempre. Yo creo que lo que diría mi hijo, que conseguimos lo que buscábamos, que es la justicia. Estamos conformes con el fallo. Y a Fernando vamos a llevar todos los días con nosotros, presentes en todo momento, como vinimos haciendo desde que pasó todo esto. Después, el tiempo dirá en todo, así que seguir extrañando a mi hijo, lo voy a seguir queriendo, aunque no lo vea, pero Fernando está siempre. Bien. Ahí escuchábamos a los papás, ¿no? De Fernando, digo, pensando en esto que dice un poco de paz, pero sin embargo el dolor va a ser perpetuo, digo, pensando en una palabra muy fuerte. La palabra perpetua se escuchó durante todo el juicio, digamos, ¿no? En las testimoniales, en los alegatos, en el discurso propiamente, tanto de la querella como de la defensa.
particularmente hablar de esta cuestión de poner en palabras, ¿no? Lo que significó esos momentos, ¿no? Así es. Por supuesto que las penas y los castigos lo que intentan hacer es, de alguna forma, reintegrar y restablecer el orden jurídico y justamente y el valor vida. En muy pocas palabras, eso intenta hacer la pena. Ahora es la cantidad de pena para eso. Y luego, por supuesto, ellos son los padres de Fernando y absolutamente comprensible, entendible y atendible su pedido de prisión perpetua o que esto ha constituido un bálsamo para ellos en sus vidas, ¿no? Han dicho incluso que estaban muertos en vida en algún momento en algún reportaje. Ahora bien, la pregunta es para la sociedad en general, para los operadores de la justicia, para esto que hablábamos del cuarto poder, los medios también. Se habló mucho de por qué sí la perpetua, pero no se habló en todo este tiempo, y a lo mejor sea un puntapié para hablar de ello. ¿Qué representa la perpetua en nuestro sistema penal? ¿Y por qué no la perpetua? ¿Y por qué, más allá del simbolismo de la perpetua, hoy nos despertamos con la noticia que hay una persona muy grave en Corrientes por una golpiza muy similar? Claro. Entonces la pregunta es, ¿lo perpetuo soluciona lo vital? Esa es una pregunta que a lo mejor de vez en cuando debemos hacernos. Deberíamos plantearnos eso, ¿no? Las conductas de comunicación convivencial y demás. Y esto, digo, pensando en el ejemplo también, ¿no? No hemos aprendido nada si sucedió esto en Corrientes, aquí cerquita nada más, y es siempre de alguna u otra manera información o noticia que vemos a la salida de un boliche, después de un encuentro de amigos y resulta que terminan siendo enemigos a la hora de esa salida. Digo, pensando en esas cuestiones, la reflexión es mucho más amplia para poder hacer ese análisis, ¿no? Por supuesto que sí. No digo que no sea absolutamente necesaria la intervención de la justicia sobre estos hechos gravísimos y en general sobre la violencia y los conflictos. Ahora bien, no depositemos, pienso, todas nuestras expectativas en que las penas y el castigo van a solucionar cuestiones más estructurales.